Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 136. Un gatito que desafía al cielo. Tras dormir 2 horas, Will despertó y encontró a Lapras con la cabeza en la orilla, llorando en silencio. Unos cuantos Gligar la rodeaban, observándola con preocupación e impotencia. Will giró la cabeza. Sprigatito seguía desmayado boca abajo, pero el cachorro de Gligar de antes había desaparecido. Lapras, ¿por qué lloras otra vez? Will levantó a Sprigatito y la dejó a un lado. Se acercó a Lapras y acarició suavemente su enorme cabeza. Lapras. Claro que puedes. Tu familia sigue buscándote. Podrás volver con ellos tarde o temprano. Lapras. Will frunció el ceño y dudó. Lapras le preguntaba si él y Sprigatito podían quedarse con ella hasta que su familia la encontrara. Aunque no tenía mucho más que hacer, y quedarse un tiempo no afectaría sus planes originales, no estaba muy entusiasmado con quedarse en esa zona. Lapras empezó a llorar de nuevo. Estiró su largo cuello y mordisqueó suavemente la hoja en el brazo de Will. Sus acciones expresaban su deseo de que no se fuera. Bien, ¿qué te parece esto? Sprigatito y yo nos quedaremos en esta isla un tiempo. Es una buena oportunidad para que yo también entrene, dijo Will. No especificó cuánto tiempo. Su cálculo mental era no más de un mes. Si se prolongaba más, se iría con Sprigatito y le pediría al Gligar de la isla que cuidara del pequeño Lapras. Lapras al saber que Will estaba dispuesto a quedarse, Lapras se conmovió profundamente. Apretó su enorme cabeza contra su vientre, expresando su gratitud y alegría. Pero antes, tengo que pedirle permiso a la Alfa de Gliscor. Al fin y al cabo, este es su territorio. Si no está de acuerdo, tendremos que ir a Ciudad Cereza. Will giró la cabeza y miró hacia la pequeña cascada. Realmente no quería llevar a Lapras a esperar en una ciudad humana. Ni siquiera tenía que pensarlo. Los tres juntos estarían rodeados de gente todos los días. Lapras incluso podría ser capturada por un entrenador que pasara por allí antes de que su familia la encontrara. Si eso sucediera, su única opción sería entregarla a la agente Henry. Confiar en el poder de la Liga Johto para ayudarla a encontrar a su familia sería una ruta segura, pero entonces tendría que quedarse sola en la comisaría. ¿Ese Gligar de ahí podría pedirle a su líder que venga? Gritó Will a un Gligar cercano. Gligar. El Gligar asintió. Había estado cerca todo el tiempo y había escuchado toda la conversación. Corrió unos pasos, batió las alas y voló hacia la cascada, gritando. En menos de 2 segundos, regresó solo. Gligar dijo con una sonrisa, agitando sus pinzas. Al Alfa de Gliscor no le importaba que se quedaran en la isla un rato, pero Will no debía molestarla. Bien. Entonces nos entrometeremos un rato. Gligar el Gligar saltaba con entusiasmo. Su clan daba la bienvenida a los Pokémon del exterior. Dijo que pediría a sus compañeros que vigilaran el mar circundante por si acaso había alguna señal de la familia de Lapras. Lapras al escuchar esto, Lapras se conmovió tanto que comenzó a llorar. Aunque el océano albergaba Pokémon aterradores como Tentacool, también había muchos Pokémon buenos como Pichu, Gligar y Will. La recién nacida Lapras, tras 2 días perdida y sola, comenzaba a formarse su propia percepción del mundo. Ayer, había pensado que el mundo era un lugar aterrador. Pero hoy, sentía que el mundo exterior era realmente hermoso. No porque lo fuera intrínsecamente, sino por las almas bondadosas que lo habitaban. Y luego está esta. Will giró la cabeza y miró a Sprigatito, que ni siquiera se había despertado tras ser arrojada al suelo. Unos cachorros de Gligar la rodeaban, asombrados por su capacidad para dormir, señalándola en voz baja y susurrando. Mientras estoy aquí, también podría entrenar a este pequeño. Will se cruzó de brazos y empezó a formular un nuevo plan de entrenamiento. Primero, por supuesto, estaba su propio fortalecimiento. Aunque parecía que esta vida no requería tanto poder de combate, era mejor estar preparado. No necesitaba alcanzar la misma intensidad que su entrenamiento en el Monte Plata. Cuando tuviera energía, entrenaría.
Cuando no, se quedaría tumbado. Esta era la vida ideal que siempre había deseado. Los niveles y los movimientos son lo más importante. No creo que me falte habilidad, y aunque la tuviera, el Gligar no podría enseñarme. La mirada de Will recorrió el lugar. La cantidad de Gligar era enorme. Y era importante destacar que Gligar podía aprender muchos movimientos que un Growlithe también podía aprender. Tomemos como ejemplo Cortador, Furia y Tijera décimo. Eran movimientos que tenía que recordar, pero para un Gligar, se podían aprender de forma natural al subir de nivel. Entre tantos Gligar, era inevitable que hubiera algunos de alto nivel, y seguramente algunos talentosos que hubieran aprendido otros movimientos por su cuenta. Ni siquiera necesitaba que le enseñaran formalmente. Simplemente podía luchar contra ellos y aprender observando. Con el tiempo, no solo subiría de nivel, sino que también aprendería nuevos movimientos. Sin embargo, la falta de otros tipos de energía es un problema. Tendré que prepararme con antelación. Psíquica, bicho, lucha, tierra, roca, puedo considerar esas 5. Las demás pueden esperar. Will asintió, con su plan completo. Planificaría su ruta antes de empezar a entrenar en cada vida. Ya era un experto en esto. Y luego está esta pequeña, encontraré algunos Gligar para entrenar con ella. Will se rascó la cabeza. Lo que más necesitaba Sprigatito ahora mismo era subir de nivel y ganar experiencia en batalla. Los movimientos no eran urgentes. Los que podía aprender con solo subir de nivel ya eran excelentes, y su potencial de movimientos era increíblemente diverso. Aprender movimientos no era algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana. Podrían tomarse su tiempo para eso más tarde. Muy bien, comencemos. Lapras. Lapras dejó escapar un largo grito desde un costado, animándolo con todas sus fuerzas. Esa noche, Sprigatito, despistada, se despertó pensando que hoy sería otro día agradable. ¿Quién habría pensado que después de cenar, Will arrastraría a 3 jóvenes Gligar, que también acababan de dejar la infancia, para atacarla en grupo? Sprigatito estaba furioso. 3 minutos después, Sprigatito estaba en el suelo. Como dice el dicho, hasta un maestro puede ser derrotado a golpes, y más aún una ternera recién nacida como ella. Cuando pensó que finalmente podría descansar, Will la levantó nuevamente y comenzó a enumerar todos sus defectos en la batalla. Meow. Sprigatito se molestó y giró la cabeza, negándose a escuchar. Smack, smack. Después de 2 azotes en el trasero, sintió que podía volver a escuchar. Sprigatito no tenía sueño, pero después de toda una noche de entrenamiento, estaba agotada. A la mañana siguiente, la despertaron para volver a luchar. En aquellos días infernales, Sprigatito había perdido la noción del tiempo. Solo sabía que una mañana, cuando Will grabó el 7º rasguño en un árbol, su cuerpo empezó a arder. Meow meow. Corrió ansiosamente hacia Will, que estaba en medio de una batalla. No tengas miedo. Estás a punto de evolucionar. Meow. Significa que te volverás más alto, más grande y más fuerte, dijo Will, incapaz de explicar el complejo concepto de la evolución. Al explicárselo a los Pokémon jóvenes, lo mejor era usar el lenguaje más simple. Meow. Al oír esto, Sprigatito se irguió de la emoción. Hacía tiempo que estaba lista para convertirse en una gata enorme y tirarle la cola a Will. Meow. Jejeje. Sprigatito, fantaseando de nuevo con esta escena, dejó escapar una sonrisa maliciosa. La repentina oleada de emoción aceleró el crecimiento de energía en su cuerpo. Normalmente, Will la habría abofeteado para calmarla, pero como ya estaba a punto de evolucionar, no hizo falta. Una luz blanca envolvió al cacareante Sprigatito. Lapras, que estaba en el lago cercano paseando a unos cachorros de Gligar, se sintió atraído por la luz y nadó hasta allí para observar. La luz blanca se desvaneció. Un gato bípedo, de color verde claro, ocupó su lugar. Floragato. Ah, ¿sí? ¿Un estirón? Will se sorprendió un poco al ver la nueva forma del gatito. Lógicamente, con su altura como Sprigatito y su género femenino, debería haber sido un poco más baja que el promedio de la Pokédex tras evolucionar. Pero ahora, ya fuera por su intenso deseo de crecer o por la comida supernutritiva que consumía, su altura como Floragato había superado el promedio. Un Floragato normal mide solo 0,9 metros, pero ella medía 1,1 metros. Si seguía creciendo a este ritmo, al convertirse en Meowscarada, no sería una chica normal, sino una chica alta y madura. Meow.
Lo primero que hizo Floragato tras evolucionar fue abalanzarse sobre Willy. Y entonces se quedó paralizada. Miró fijamente el estómago de Willy, luego levantó la cabeza lentamente. Creí que dijiste que me haría más alta y más grande. ¿Qué haces?, preguntó Willy, mirando a la gatita, que claramente estaba tramando alguna travesura. Extendió la mano y le pellizcó la orejita. La voz de Floragato había cambiado mucho. Como Sprigatito, había sido un sonido suave y animada. Ahora, se había vuelto un poco más astuta y traviesa. Meow, dijo el Floragato, dándose la vuelta como si nada hubiera pasado, con la intención de volver a entrenar. ¿Pensabas rebelarte? ¿Quieres desafiar a los cielos? Will no iba a dejarla escapar tan fácilmente. Agarró a la Floragato evolucionada y le dio 2 palmadas rápidas. Meow. Capítulo 137. El rey de la jungla. Medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Will y Floragato llevaban casi un mes en la isla Gligar. Recientemente, algunos de los Gligar que jugaban afuera al anochecer oyeron el canto de un Pokémon desde el mar. La voz era muy similar a la que usaba Lapras al cantar. Al enterarse, Lapras se llenó de alegría. Cantar una canción triste al anochecer para encontrar a sus pocos compañeros es una costumbre común en la especie Lapras. Para ayudar a Lapras a obtener información, Will había estado realizando frecuentemente viajes en solitario a las partes exteriores de la isla, con la esperanza de escuchar algo de los humanos sobre una manada de Lapras. En ese momento, en un árbol cerca del lago, Floragato estaba apoyada contra el tronco. En una pata sostenía una fruta. En la otra, una enredadera, en cuya punta había un pequeño capullo rosa. Parecía tranquila y sin esfuerzo. Gligar. Un Gligar voló desde la distancia, aterrizó cerca de ella y agitó sus pinzas. Meow, dijo Floragato, metiendo la liana en el pelaje que le rodeaba el cuello. Luego saltó del árbol, a varios metros de altura, y aterrizó suavemente, sin hacer ruido. Meow, dijo, levantando la cabeza con orgullo tras aterrizar. Luego echó un vistazo a su alrededor y su rostro se ensombreció. No había espectadores que presenciaran su genial actuación. Meow. Resopló y salió corriendo hacia lo más profundo del bosque. Su velocidad era increíble. Sus pies apenas hacían ruido al tocar el suelo. Gligar. Justo entonces, otro Gligar salió disparado desde un costado, bloqueándole el paso. Era el perdedor al que había derrotado ayer, ahora de vuelta para la revancha. Meow, Floragato simplemente levantó la barbilla, sin dignarse siquiera a mirarla. Shin. Tensó las patas y unas garras afiladas se extendieron desde su pelaje. Las juntó frente a su pecho. Era el movimiento de tipo siniestro, garras afiladas. Una luz marrón brilló en sus garras, haciéndolas parecer aún más afiladas. El movimiento aumentó su ataque físico y precisión, un movimiento con el que el propio Will soñaba. Gligar. El Gligar estaba impaciente. Sacudió la cabeza y planeó hacia ella, dejando una estela de luz blanca tras su cola. Estaba usando ataque rápido. Meow, dijo Floragato, meneando la cola. Extendió las patas delanteras y presionó. El pelaje, antes suave, de su cuerpo se volvió instantáneamente afilado como agujas, un efecto casi tan bueno como la habilidad piel áspera. Era simplemente un rasgo de su especie. Swoosh. Con un ligero impulso, Floragato se lanzó hacia adelante con aún mayor velocidad. Pero no se dirigió hacia el Gligar. En cambio, pateó el tronco de un árbol cercano y luego otro, imitando deliberadamente el estilo de lucha de un Grovyle. Meow. Con un grito agudo, una luz fría atravesó el cuerpo de Gligar, que cargaba contra él. Gligar. Gritó y cayó al suelo. Normalmente, la pelea no terminaría ahí, pero esta no era una batalla oficial. No había necesidad de noquear por completo al oponente. El Gligar había sido eliminado de un solo golpe. Meow tilde, necesitarás otros 2 años de entrenamiento, dijo Floragato, agitando las garras y recordando algo que Will había dicho antes. Luego, con serenidad, se giró y continuó corriendo hacia el bosque. Solo cuando no hubo otros Gligar a la vista, la expresión fría de su rostro finalmente se desvaneció, reemplazada por un deleite infantil. Meow. Floragato agitó sus garras con alegría. Por fin podía irse de la isla. Estaba a punto de vomitar por haber estado atrapada allí tanto tiempo. Si no fuera por su mejor amigo, Lapras, se habría llevado a Will hace mucho tiempo.
Después de correr 5 minutos, vio un árbol gigante a lo lejos y enseguida recuperó su expresión tranquila. Bajo el árbol, una figura alta permanecía en silencio. Mientras tanto, en las afueras de la isla Gligar, habían llegado 7 u 8 jóvenes con camisas blancas. Eran los primeros estudiantes de investigación de la Universidad Celadón, todos aspirantes a profesores Pokémon. Eran prodigios preciados que la Liga Johto valoraba enormemente. Se podía apreciar cuanto al ver quién dirigía el estudio ecológico de la isla. Los grupos de turistas comunes estaban dirigidos por guías comerciales mediocres. Pero la líder de estos 7 u 8 estudiantes era la agente Henry de Cherry Grove City. En ese momento, sin embargo, le dolía la cabeza. Todos estos estudiantes eran tranquilos e introvertidos, observaban solos y apenas hablaban. ¿Han oído todos el rumor sobre la isla Gligar últimamente? Henry finalmente decidió iniciar un tema. Los estudiantes la miraron, esperando que continuara. Ejem. Hace poco, un Pokémon gigante, de más de 3 metros de altura, apareció en la selva tropical. Un turista de la región de Oen dijo que podría ser un Sceptile. ¿Ese Sceptile tiene un clan?, preguntó una de las estudiantes, no particularmente sorprendida por los datos, pero aún curiosa. No. Entonces eso es imposible. En cuanto Henry terminó, un estudiante con gafas la refutó de inmediato. Se llamaba Elmsou Twin. Era uno de los estudiantes más destacados de su promoción. Su fama en la Universidad Celadón era comparable a la de Oak Northstar, del departamento de lucha. El abuelo de Oak Northstar fue uno de los 7 ancianos de la Liga Johto. Y él mismo, con tan solo 25 años, ya se había convertido en instructor del equipo de inspección de la Liga Pokémon, lo que 200 años después se conocería como la Policía Internacional. En cuanto a Elmsou Twin, su logro fue ser pionero en el camino del entrenador de criadores, un camino completamente diferente al del entrenador de batalla, que ahora se estaba convirtiendo en una tendencia tanto en Kanto como en Johto. Si fuera un Sceptile alfa con un clan, no sería sorprendente que alcanzara esa altura. Pero si está solo, es imposible que alcance ese tamaño en esta isla. Es una clara señal de la era de las bestias primarias, dijo Elmsou Twin, ajustándose las gafas, con una convicción firme. Los demás estudiantes asintieron. Sin embargo, en ese momento, todos los estudiantes abrieron los ojos como platos al contemplar el bosque frente a ellos. Se quedaron boquiabiertos y con los ojos desorbitados. Uno de ellos incluso tenía un reguero de mocos en la nariz. Incluso Elmsou Twin se quedó sin palabras, con la boca abierta y solo capaz de emitir algunos ruidos sin sentido. Henry inclinó la cabeza, confundida por su reacción. Arf. Ladró su Arcanine. Alertada por su compañero, Henry se giró para mirar hacia atrás y se quedó congelada en el lugar. Un Sceptile gigante, de más de 3 metros de altura, acababa de saltar sobre sus cabezas. Su cuerpo imponente y sus ojos altivos proyectaban una aura majestuosa sin igual. Henry ya había visto al Gliscor alfa de la isla, pero en cuanto a presencia, ese Gliscor ni siquiera podía compararse con este Sceptile. Incluso se había olvidado de respirar. Tras la muerte del Sceptile, un Floragato con sudor frío en la frente, pero con una expresión igualmente orgullosa, salió disparado tras él. Sin embargo, tras la gran impresión del Sceptile, el Floragato no era tan llamativo. Espera. Por favor, espera. Sceptile. Gritó la voz de Elmsou Twin. Tras recobrar el sentido, dejó caer su pesada mochila, se ajustó las gafas y corrió a toda velocidad hacia donde se había ido Willy. Los demás estudiantes, también despertando de su aturdimiento, abandonaron a Henry y corrieron tras él. Henry, encargada de protegerlos, solo pudo montar su Arcanine y perseguirlos. Adelante. Meow. Sí, ya que el clan de Lapras ha llegado, no es necesario que nos quedemos. Además, ya he entrenado suficiente aquí por ahora, dijo Will, asintiendo mientras miraba su pantalla de estado. El cambio con respecto al mes anterior fue enorme. Sin importar su potencial, que ya había alcanzado el dominio de lo divino, ni su físico mejorado. Solo su nivel había subido 16. En un mes, 16 niveles. Esta velocidad era incluso mayor que la de su época como Beedrill. Y sus habilidades habían aumentado 11. Claro que, de ellas, solo había aprendido excavar, rompeladrillos y danza de espadas. Las demás las aprendió subiendo de nivel o siendo repatriado. Pero en cualquier caso, su fuerza actual era más de 10 veces superior a la de un mes atrás.
Los movimientos que ahora conocía abarcaban 8 tipos diferentes. Originalmente había planeado aprender tumba de roca del Gligar, pero aunque su energía de tipo roca era suficiente, todavía no había podido dominarlo. Lapras ya debería haberse ido. Meow. Entonces simplemente iremos y nos reuniremos con ella. Meow. No te preocupes por la gente que está detrás de nosotros. Súbete a mi espalda. No vas lo suficientemente rápido. Will miró a la oficial Henry que los perseguía y a su Arcanine. Un Arcanine es ciertamente rápido, pero un Sceptile se describe en la Pokédex como invencible en la selva. Es el rey indiscutible de la jungla. Si estuvieran en las llanuras, o si el nivel del Arcanine fuera mucho mayor, podría alcanzarlo. Pero si no, podría devorar su polvo. Aunque no sabía qué querían, Will no tenía intención de cooperar. Y no tenía miedo. Llevaba un mes en la isla y casi no había tenido contacto con humanos. Henry no tenía motivos para arrestarlo. Capítulo 138. Nos volveremos a encontrar algún día. El viento del sur miró fijamente la figura distante. Extendió una mano, aferrándose al aire vacío, con los ojos llenos de emoción. La hermosa mujer y las fragantes flores que lo rodeaban no pudieron quebrantar su firme corazón. Sus ojos no vieron nada más que a ese Sceptile. Alto, Arcanine, dijo la agente Henry. Al ver que la persecución era inútil, le pidió a su compañero que se detuviera. ¡Guau! El Arcanine se detuvo, desconcertado. Desde que había evolucionado, siempre había sido el que dejaba atrás a los demás Pokémon. Esta era la primera vez que le tocaba sufrir. Su confianza había sufrido un duro golpe. No era solo él. Su entrenadora, Henry, sentía lo mismo. Su preciado Arcanine había sido derrotado en una carrera. No tienen por qué estar tan desanimados, dijo él al ver su decepción. Los consoló. Con niveles similares y sin usar ningún movimiento, hay muy pocos Pokémon en el mundo que puedan correr más rápido que un Sceptile en un bosque. ¿Ni siquiera un Dragonite del clan Dragonite?, preguntó Henry sorprendida. La razón por la que un Dragonite se siente tan rápido es por un movimiento llamado velocidad extrema. Es un movimiento extremadamente raro que muy pocos Pokémon pueden dominar. Sin él, la velocidad de un Dragonite no es tan buena. Él negó con la cabeza y suspiró mientras miraba hacia donde Will había desaparecido. Es la primera vez que veo un Sceptile tan perfecto. Fue realmente hermoso. Recuerdo que los registros de datos de la liga parecen mostrar uno aún mayor, ¿verdad?, preguntó Henry, ladeando la cabeza. Lógicamente, la familia Henry no carecía de este tipo de conocimiento, pero esa era la futura familia Henry. En esa época, ni las familias Henry ni las Joy tenían mucha experiencia ni técnica en el campo de la reproducción para transmitir a las generaciones más jóvenes. Los humanos aún estaban en las primeras etapas de ese camino. No lo entiendes. El que aparece en los datos de la liga es un Sceptile alfa. Que alcance ese tamaño está dentro del rango normal para su estatus, explicó Elm. Y no se puede juzgar el desarrollo de un Pokémon solo por su tamaño. Hay que considerar su edad. Y a veces, un físico grande no es necesariamente algo bueno. Los colores de ese Sceptile eran tan vibrantes. Nunca había visto uno igual en mi vida. Y por sus características físicas, es evidente que aún es muy joven. Haber crecido tanto a tan temprana edad, ¿te imaginas lo alto que será dentro de 100 años? Como pionero y líder en el camino de la crianza, Elm Twin, por supuesto, entendió cuán extraordinario era ese Sceptile. De acuerdo, suspiró Henry. Realmente no entendía mucho de este campo. Si la enfermera Joy hubiera estado allí, tal vez habría entendido de qué hablaba. Pero su familia Henry se inclinaba más por estudiar los campos de batalla y la investigación criminal. Ya lo he decidido, dijo Elm. ¿Qué? Mi tema de investigación. A partir de ahora, mi tema será cría Pokémon y huevos Pokémon. Elm apretó los puños. Sus ojos brillaban. ¿Huevos de Pokémon? ¿Qué tiene esto que ver con los huevos? La razón por la que Sceptile pudo crecer también está totalmente relacionada con sus genes superiores. Para criar un Pokémon excepcional, hay que empezar desde el nivel genético. Eso significa que hay que empezar a trabajar incluso antes de la puesta del huevo. Elm sintió que su cerebro se había encendido. Lo único que quería ahora era regresar a la universidad, solicitar su graduación y comenzar su investigación cuanto antes. Sin embargo, cualesquiera que fueran los pensamientos de Elm, y por mucho que pudieran afectar el futuro, no tuvieron efecto sobre Will en ese momento.
en la costa exterior de la isla Gligar. La pequeña Lapras se había reunido con su clan. Will, Floragato y algunos de los Gligar que se llevaban bien con Lapras se habían reunido allí. Incluyéndola a ella, había 9 Lapras en total. Los otros 8 eran bastante grandes. El de menor nivel era al menos de nivel 30. Esto no sorprendió a Will. Para migrar desde el tropical mar de Alola hasta el gélido mar de Sinnoh, se necesitaba mucha fuerza. La Plastil de la pequeña Lapras lloraba en los brazos de su madre, contándole todo lo que había pasado. Pero tampoco se olvidó de contarle a su madre sobre los amigos que había hecho y la ayuda que había recibido de ellos. Lapras, dijo la madre de Lapras, agradeciendo rápidamente a Will y Floragato tras escuchar la historia de su hija. Medía más de 3 metros y su voz era tan dulce como la de una esposa amorosa. Parece que es la niña mimada de la familia, pensó Will al ver que los demás tíos y tías de Lapras también se acercaban a darles las gracias. Con razón su capacidad para manejar el estrés era tan baja. Probablemente nunca la habían tratado mal en casa. Mi crianza es mucho mejor, pensó, mirando a la Floragato a su lado. Desde que evolucionó, no había llorado ni una sola vez. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Floragato sintió su mirada y un signo de interrogación apareció sobre su cabeza. Observó el trato que recibía su mejor amiga con el corazón lleno de envidia. Entonces pensó en Will y no pudo evitar suspirar. A veces, le impresionaba su propia resiliencia por haber sobrevivido y crecido sana bajo su cuidado. Lapras. La madre de Lapras se acercó y le preguntó si quería ir a algún sitio. Siempre estaban en el mar y no llevaban ningún tesoro. La única forma de recompensarlo era llevándolo a donde quisiera. En ese caso, ¿podrías llevarme a esa ciudad enfrente? Preguntó Will después de un momento, señalando Ciudad Cherry Grove. Su cuerpo actual era demasiado grande y pesado. El pequeño Lapras no tenía la fuerza suficiente para llevarlo allí. La madre Lapras, aunque grande, no era tan alta como él ahora. Pero, por suerte, había un Lapras aún más grande en la manada. Era el patriarca del clan, el abuelo del pequeño Lapras. Medía 4 metros y medio, comparable a un Lapras de la era de las bestias primordiales. Lapras. El patriarca asintió sin dudarlo, indicándole a Will que se subiera a su lomo. Meow, esta vez, Floragato no se pegó a Will. Saltó sobre el lomo del pequeño Lapras. Los dos mejores amigos querían intercambiar unas últimas palabras antes de separarse. Vamos. Lapras. El patriarca asintió y partieron hacia la costa de Ciudad Cherry Grove. Glitil de Gligar. El Gligar en la orilla los despidió con la mano. Algunos de los pequeños más sentimentales tenían la lengua fuera y los ojos llorosos. Vie tilde meow tilde Lapras tilde Will y los demás respondieron de la misma manera. Durante el último mes, habían recibido mucha ayuda de los Gligar. El propio Will se había vuelto mucho más fuerte gracias a ellos. El viaje por mar desde la isla hasta Ciudad Cherry Grove no fue largo. Con los Lapras a cuestas, llegaron a una playa en solo 5 minutos. Los playeros se quedaron atónitos al ver llegar una manada de Lapras con Will y Floragato a cuestas. Algunos de los más rápidos ya habían sacado sus cámaras para capturar la inusual vista. Floragato, bajemos. Meow asintió y saltó del lomo del pequeño Lapras. Lapras, la pequeña Lapras los miró, reticente a separarse. Después de más de un mes juntos, había pasado más tiempo con ellos que con su propia familia. En su corazón, Will y Floragato ya eran como familia. Vuelve. Este mundo tiene un tamaño limitado. Mientras todos estemos vivos, nos volveremos a ver algún día, dijo Will, acariciando la cabeza del pequeño Lapras. La gente en la playa se acercaba y se congregaba más gente a lo lejos. La especie Lapras apenas comenzaba a recuperarse en esta época. No era bueno que los viera tanta gente. Meow, dijo Floragato, dándole la espalda al pequeño Lapras y saludándolo con la mano. Pero su colita colgaba, y su humor no era tan despreocupado como fingía. Desde que evolucionó, su inteligencia había aumentado, pero su personalidad también se había vuelto más compleja. Había aprendido a ocultar sus emociones. Lapras, asintió la pequeña Lapras. Guiada por su familia, comenzó a marcharse. No dejaba de mirar atrás, viendo que Floragato aún le daba la espalda. Pensó un momento y decidió despedirse con lo que mejor sabía hacer: cantar. Pras tilde o tilde era una melodía alegre, una que Floragato, como Sprigatito, había aprendido de Tommy Corpish.
Pero, por desgracia, la especie Lapras tiene una voz única. Por muy alegre que fuera la canción, siempre sonaba un poco triste. Floragato giró la cabeza en silencio, observando al pequeño Lapras alejarse nadando lentamente. Sus ojos se enrojecieron y frunció los labios. Pero con tantos humanos y Pokémon alrededor, contuvo las lágrimas. Capítulo 139. Una paliza unilateral. Will y Floragato observaron cómo el clan Lapras desaparecía lentamente en la distancia. Para cuando se dieron la vuelta para marcharse, ya estaban rodeados en la playa. No era un mar de gente, sino una gran multitud reunida, y muchos de ellos ya habían llamado a sus Pokémon, con los ojos llenos de emoción y entusiasmo. Parece que la cultura de las batallas ya se ha popularizado en Johto y Kanto, comentó Will, observando la escena. En Hoenn, lo primero que hacía la gente al ver un Pokémon era juzgar su apariencia. Quizás por eso se originaron allí los concursos. La gente valoraba el rendimiento y el esplendor. Pero la cultura en Kanto y Johto era claramente diferente. Aunque la Liga Pokémon aún no había establecido torneos de batalla oficiales, la actividad ya se había arraigado entre los entrenadores. Meow, siseó Floragato. No estaba de buen humor, y estar rodeada de tanta gente la ponía ansiosa. No te preocupes. No quieren hacerte daño. Solo quieren que les des una paliza, dijo Will, acariciando sus orejitas. El pelaje, que solía ser suave, se había vuelto áspero al tacto, señal de su agitación. Pero con su tacto tranquilizador, se suavizó rápidamente. Meow. Dijo, girando la cabeza y moviendo las orejas, como para indicar que no quería que la acariciara. Pero su cuerpo no se movió ni un centímetro. Au, toma una foto. Esa interacción es tan linda. Por cierto, Sceptile y Floragato son pareja. No lo creo. Parecen más bien un padre y una hija, o un maestro y un aprendiz. Además, no creo que esas dos especies puedan tener un huevo, ¿verdad? Algunas de las personas que no estaban interesadas en luchar centraron su atención en otra parte. ¿Meow? Floragato miró los altos edificios a lo lejos y le preguntó a Will si deberían escapar corriendo por los tejados. No hace falta. Esperaremos, dijo Will, negando con la cabeza. Tenían que encontrar a alguien en Ciudad Cherry Grove, lo que significaba que estarían mucho tiempo al descubierto. En cuanto aparecieran, la gente vendría en masa. No tenía sentido esconderse. Era mejor esperar allí. La policía de la ciudad seguramente se enteraría y enviaría a alguien a dispersar a la multitud. Podría necesitar su ayuda para encontrar a ese tal Hoja que Tom había mencionado. Pero quienes los rodeaban desconocían su plan. Al ver que no se marchaban, algunos entrenadores se lanzaron hacia él. El primero en alcanzarlos fue un joven de unos 15 años. Sceptile. Soy Aj de Evergrande City. Mi objetivo es convertirme en el inspector jefe de la liga. Acepta mi reto. Dijo el joven, sosteniendo una Pokéball normal, con la voz llena de energía. Will simplemente lo miró y no respondió. Te elijo a ti, Ratata. Derrotemos a ese Sceptile. Aj lanzó su Pokéball. Rat-ata. Un Ratata surgió amenazante de la pelota. Aterrizó frente a Will, mirando lentamente hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, hasta que sus ojos se encontraron con la fría mirada de Will, como un pez muerto. Un Ratata de la era de las leguas mide solo 0,3 metros de altura. Will ahora medía 3,4 metros. Vamos, Ratata. Usa placaje. Derrótalo. Al oír la orden de su entrenador, el Ratata lo miró con los ojos abiertos. ¿Estás loco? ¿Quieres que pelee contra eso? ¿Por qué no usas placaje? Tras un momento de vacilación, el Ratata decidió obedecer. Cargó contra Will con todas sus fuerzas. Smack. Will lo golpeó casualmente con su cola, haciéndole volar hacia atrás como si fuera una pelota de golf. Ratata. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Seguro que el Sceptile vio el poder de nuestro vínculo. Ratata, el Ratata miró a su entrenador, 1.000.000 de maldiciones recorrieron su mente, y luego se desmayó. Aj fue derrotado. ¡Qué feo! Hazte a un lado. No puedes con este oponente. Gritó una voz altiva entre la multitud. Un joven con cabello azul puntiagudo y la cabeza bien alta avanzó a grandes zancadas. Soy Jace. Seré tu próximo oponente. ¿Ah, sí? Del clan Dragonite, comentó Will, olfateando el aire. Sintió algo de interés. Una persona de pelo azul no era necesariamente del clan, y este Jace no había dicho su nombre completo.
Pero Will percibía el ligero aroma de Dragonair en él. Tras haber pasado tanto tiempo con la Dragonair hembra en el valle, ahora era sensible al olor. Los hijos del clan Dragonite probablemente lo habían heredado de vivir en sus tierras ancestrales. Descendiente del clan Dragonite, eso lo convertía, en cierto modo, en uno de los descendientes de Will. No le importaba ayudar a Lice Iris a dar una lección a la generación más joven. Vamos, Charizard. Roar. Ante el llamado confiado de Haze, un Charizard de aspecto feroz salió volando de su bola. ¿No es un Dragonair? Will arqueó una ceja, algo sorprendido. Era la única Pokéball que Haze llevaba en el cinturón. Había supuesto que sería un Dratini o un Dragonair. ¿Un Charizard? ¿Habrá cambiado el Pokémon característico del clan? Se preguntó Will, pero negó con la cabeza rápidamente. Podía oler claramente el aroma de Dragonite en Haze. El clan definitivamente aún tenía un enjambre de Dragonite. Así que, o no tenían suficientes para darle uno a cada niño, o el propio Haze tenía otras ideas. El Charizard estaba ahora frente a él. Rugido. Bramó, molesto porque Will solo miraba al vacío. ¿Qué gritas? Will bajó la vista hacia el ruidoso Charizard. Sus ojos de pez muerto le hicieron sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Will era el doble de alto. La presión era inmensa. Charizard, vuela. La voz de Haze le devolvió el coraje. Roar. El Charizard pateó con fuerza y, con un potente aleteo, se elevó hacia el cielo. Una vez en el aire, se sintió invencible. Miró hacia abajo con confianza, y se quedó paralizado. Todos en el suelo, humanos y Pokémon, incluido su propio entrenador, lo miraban con la mirada perdida. Deben estar atónitos ante mi majestuosa figura, pensó. Rugido jajaja tilde Charizard rió salvajemente en el cielo. Pero al segundo siguiente, la risa se apagó en su garganta. Sintió un sonido extraño detrás de él. BZZT. Boom. Antes de que pudiera siquiera girar la cabeza, un rayo cayó sobre él. En un instante, el Charizard pasó de elevarse por el cielo a convertirse en un meteorito rojo que se precipitaba hacia la Tierra. Crash. Se estrelló contra la playa, creando un enorme cráter y arrojando arena por todas partes, creando una tormenta de arena en miniatura. Rugido, un grito de dolor salió del pozo. Charizard. Genial. Usa. Haze acababa de ver la cabeza de su Charizard emerger del cráter cuando una esfera de energía cristalina descendió del cielo y la aplastó. La enorme explosión ahogó la voz de Haze. El Charizard no pudo oír la orden que le había dado. Para entonces, Will ya había aterrizado de nuevo en el suelo y había desaparecido en el cráter en una mancha verde. Crackle. El sonido de la electricidad, tan fuerte que hacía doler los dientes, y un destello de luz cegador surgieron del pozo. 2 segundos después, Will salió sacudiendo su muñeca. El tipo fuego / volador de un Charizard le da una ventaja total sobre la mayoría de los tipo planta. Si Will no hubiera conocido Puño Trueno, esta batalla habría durado al menos 3 o 4 minutos, y probablemente habría recibido algunos rasguños. Pero así fue, la batalla terminó en menos de 1 minuto. De hecho, ni siquiera podía llamarse batalla. Fue simplemente una paliza unilateral. Cuando el Charizard se elevó, Will usó velocidad extrema para saltar al mismo tiempo, siguiéndolo e incluso superándolo. Durante ese tiempo, también usó energía concentrada y danza de espadas. Luego, asestó un golpe trueno crítico en la cabeza del risueño Charizard. Mientras caía, Will usó otra danza de espadas en el aire y luego lanzó una bola de energía para contenerlo, impidiéndole alzar el vuelo. Después, usó velocidad extrema para abalanzarse sobre el pozo y rematarlo con una energía concentrada y un puño trueno finales. Para entonces, el Charizard yacía en el foso con los ojos como remolinos y la boca abierta, completamente inconsciente. Una corriente eléctrica ocasionalmente le recorría el cuerpo. Estaba claramente paralizado. No era que el Charizard fuera demasiado débil. Era muy joven, probablemente solo tenía medio año, pero su nivel ya era 36, comparable al de un Charmeleón. En aquella época, era un genio excepcional. La principal razón por la que perdió fue, primero, que Will simplemente estaba a otro nivel. Sus estadísticas físicas, experiencia en combate e intelecto eran muy superiores. Segundo, el entrenador, Haze, había sido completamente inútil. Estaba tan aturdido por la velocidad inicial de Will que olvidó dar órdenes, dejando que su Charizard cayera en una emboscada mientras se reía.
Fue una jugada de entrenador novato, similar a la primera batalla de Mai con su Torchic. Habría sido mejor dejar que el Charizard luchara solo. Y finalmente, estaba el problema de personalidad del propio Charizard. Ese momento, Will seguía sin comprender su mentalidad. Tras volar y ver que su oponente se había ido, su primer instinto no fue buscarlo, sino reírse como un loco. Capítulo 140. El hombre más rico de Cherry Grove. Meow, la Floragato que estaba al margen esbozó una pequeña sonrisa. Le encantaba ver a estos humanos y Pokémon tan atónitos y conmocionados. La hacía sentir muy orgullosa, como si su asombro no se dirigiera a Will, sino a ella. Pensando en esto, miró a Will mientras se acercaba, con una admiración disimulada en los ojos. Cuanto más entrenaba, más claramente percibía la brecha que los separaba. Meow, Floragato bajó la mirada hacia sus propias patas. Ya no soñaba con superarlo. Pero al menos, quería tener la fuerza para seguirlo, o incluso para estar a su lado. Esa sí que fue una pelea mucho más bonita, dijo Will, volviendo a su lado con una sonrisa, bastante satisfecho con su actuación. También sentía que su decisión de ampliar su repertorio de movimientos había sido extremadamente acertada. Siempre era bueno tener más movimientos. No te daba miedo no usarlos nunca. Te daba miedo no tenerlos cuando los necesitabas. Igual que en la batalla de hoy. Sus mejores ataques eran todos de tipo planta y bicho, que solo habrían infligido un cuarto de daño a un Charizard. Incluso un movimiento de tipo lucha como rompeladro se habría reducido a la mitad, y un movimiento de tipo tierra como excavar habría sido completamente anulado. Al mismo nivel, habría sido como intentar apuñalar a alguien con una daga de 1 centímetro. El golpe de trueno de tipo eléctrico, que era súper efectivo, se había convertido en la única espada afilada en su arsenal. Meow, le recordó Floragato, acercándose a él con la mirada atenta. El ambiente, antes ruidoso, se había vuelto inquietantemente silencioso. El joven del clan Dragonite, Haze, ya había llamado a sus Pokémon y se dirigía al centro Pokémon. Durante un tiempo, ningún otro entrenador se atrevió a desafiar a Will. Es normal. Dales tiempo para que lo asimile, dijo Will, para nada sorprendido. Lo había visto durante la batalla. La cultura de la lucha apenas comenzaba a extenderse por estas dos regiones. Aunque muchos entrenadores la probaban con entusiasmo y descubrían su diversión, el ritmo de desarrollo seguía siendo lento. Peores que los que vinieron antes y peores que los que vendrán después, resumió Will la era actual en una frase. En la antigua era de las bestias primigenias, humanos y Pokémon libraban guerras a diario. Quizás no tuvieran mucha experiencia teórica, pero su experiencia práctica estaba al máximo. Algunos humanos incluso podían luchar contra Pokémon en el campo de batalla. Pero en esta era, la frecuencia de las batallas era baja, y los humanos no tenían experiencia luchando contra Pokémon personalmente, por lo que su experiencia práctica se acumulaba lentamente. Y en la futura era de las ligas, los nuevos entrenadores ya habrían visto innumerables grabaciones de batallas y estudiado un montón de material incluso antes de emprender su viaje. La liga ya habría preparado un caudal de conocimientos teóricos para los niños. La mayoría de los nuevos entrenadores eran como Shooti, de la región de Oen, quien ya tenía un conocimiento profundo de Pokémon incluso antes de partir. Incluso un impulsivo como Ash estaba viendo la conferencia de la Liga Índigo cuando lo presentaron. Así pues, los entrenadores de la época actual aún se encontraban en una etapa en la que incluso sus conocimientos teóricos debían acumularse y explorarse lentamente. Y en esta era, Will, un Pokémon portador de los recuerdos teóricos del futuro y que había luchado personalmente para salir del pasado, apareció repentinamente. Era normal que causara conmoción. Pero es precisamente porque todos son débiles que la Liga Pokémon tuvo la oportunidad de establecerse tan rápido y poner fin a las guerras, suspiró Will. Había que admitirlo. Todo en este mundo realmente existía en un estado de equilibrio. Cuando el poder popular es débil, todos anhelan la paz, y todo es hermoso. Pero cuando algunos alcanzan el poder de romper ese equilibrio, ideas más extremas y peligrosas comienzan a surgir en sus mentes. Ese Sceptile es increíble. Ese físico no es solo para presumir. Se ve muy fuerte. ¿Por qué un Sceptile conoce el movimiento de tipo eléctrico puño-trueno? No hay constancia de eso en la escuela. ¿De verdad es tan ridícula la capacidad de salto y la velocidad de un Sceptile? Esto es una playa, no un bosque. ¿No debería Charizard tener una ventaja de tipo sobre Sceptile? La multitud, al recobrar el sentido, estalló de repente.
Las acciones de Will en la batalla habían sido demasiado impactantes. Incluso los Pokémon junto a sus entrenadores charlaban entre ellos, aunque simplemente se maravillaban de su fuerza. Rumble, rumble. En ese momento, se oyó a lo lejos el nítido sonido de ruedas de madera girando. Muchos miraron instintivamente en esa dirección. 2 Gyarados se dirigían hacia ellos, y tras ellos había un carruaje enorme y lujoso. Es ese tipo, Leaf. Solo él usaría 2 Gyarados para tirar de un carruaje. ¿Quién es Leaf? El hijo del hombre más rico de Cherry Grove. Un niño rico de segunda generación que se pasa el día pensando en pescar. ¿Qué hace aquí? No estará pensando en desafiar a ese Sceptile, ¿verdad? Él. Olvídalo. ¿Qué haría un pescador contra un Sceptile de tipo planta? Incluso un Charizard fue derrotado. El recién llegado parecía ser bastante famoso en Cherry Grove City. Muchos lugareños lo reconocieron. Oh. Parece que no tendré que esperar a la policía después de todo. Will movió las orejas y sonrió. Su objetivo al venir a Cherry Grove era encontrar a un joven llamado Leaf al que le gustaba pescar. Y el hecho de que Tom le hubiera dicho que lo encontrara probablemente significaba que Leaf podría ayudarle a llegar a Ciudad Blackthorn más fácilmente. Si su familia era rica, sería muy fácil. Entonces, Will estaba casi seguro de que el niño rico que llegaba ahora era la persona que estaba buscando. Los Gyarados avanzaron con gran ímpetu, sin dar señales de esquivar a la multitud. La gente corrió rápidamente a ambos lados. Nadie quería apostar si los Gyarados se detendrían a tiempo. Después de todo, su reputación no era la mejor. Eran famosos por su mal carácter. Gyarados, detente. Gritó un joven. El carruaje se detuvo junto a Will y Floragato. Saludos, Sceptile, y este lindo gatito. Este no es un buen lugar para hablar. Por favor, suban a bordo. Apareció un joven de cabello negro, vestido con un atuendo un tanto desparejado. Sus rasgos eran algo toscos. No parecía un niño rico en absoluto, sino más bien un pescador que se pasaba el día al sol y al viento. Vestía una camisa blanca ajustada de manga corta por encima y unos pantalones holgados de un blanco puro por debajo. A primera vista, tenía un aire caballeroso. Pero el problema era el sombrero de paja verde puro, tejido con bambú, que llevaba en la cabeza. Pero su atuendo era un asunto menor. En el mundo de Pokémon, la moda de nadie era extraña. Parece que sabía que venía, murmuró Willy. Por la actitud de Leaf, vio que lo esperaban y condujo a Floragato al carruaje. El interior era muy espacioso, nada abarrotado, ni siquiera para Willy. Gyarados, date la vuelta. A casa, dijo Leaf, y el carruaje arrancó rápidamente. No era lento, pero el viaje era tan inestable que resultaba doloroso. Floragato intentó aparentar calma, pero en realidad, el temblor le había erizado todo el pelaje. Ciudad Cherry Grove era enorme, al menos 5 veces más grande de lo que Will recordaba. La mansión de la familia Leaf estaba en la costa suroeste de la ciudad, no muy lejos de la playa donde habían estado, pero a la velocidad de los Gyarados, tardaron unos 20 minutos en llegar. Cuando Floragato bajó del carruaje, casi se cae de rodillas. Era la primera vez que viajaba en un carruaje. O mejor dicho, en un carruaje de Gyarados. Will estaba un poco mejor. Había viajado en carruajes en su segunda vida. Sígueme, dijo Leaf, saliendo primero y liderando el camino. Will y Floragato lo siguieron hasta una gran finca. Dentro había una mansión de más de 20 metros de ancho y solo 3 pisos. Afuera había un gran jardín y una pequeña fuente. Era una finca noble clásica de estilo centroeuropeo. Will nunca había visto una en persona y la encontró bastante novedosa, así que la observó un par de veces. Floragato estaba aún más atónita. El primer asentamiento humano que había visto era un lugar tan pobre como Pueblo Azalea. Ni siquiera podía imaginar que los humanos vivieran en una casa tan hermosa y grande. Y además, había un jardín de flores fragantes en la entrada. Para la mayoría de los Pokémon de tipo planta, esta era una vista muy tentadora. Si al gatito le gusta, puedes ir a jugar al jardín. Algunos Pokémon salvajes de tipo planta y bicho suelen pasearse por la finca. Quizás puedas hacer amigos, dijo Leaf. Su capacidad de observación era muy aguda. Se dio cuenta de inmediato de lo mucho que Floragato quería ir a ver las flores. Meow, dijo Floragato vacilando, un poco tentada. Pero giró la cabeza obstinadamente, fingiendo que no le importaba. Vamos. No es frecuente ver un jardín tan bonito. Iré a jugar contigo más tarde, dijo Will.
Meow, al oír esto, Floragato asintió a regañadientes. Ya que lo dices así, te haré un favor y me iré. Con este pensamiento en mente, movió su pequeña cola y desapareció en el jardín. Fin del capítulo 140.